Bueno, buenas tardes a todos y os doy la bienvenida en nombre del Centro Diego de Covarrubias. Lo primero que quiero es agradecer a la Universidad CEU San Pablo, que nos acoge siempre muy bien, por su generosidad, por permitirnos estar aquí presentando este libro. En concreto, quiero agradecer al Centro CEU Cefas, Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, con los que compartimos principios y objetivos y que han colaborado en la organización de este acto. La verdad es que organizáis cosas súper interesantes y además sois un equipo maravilloso. Gracias. Parte de las actividades que organiza el Centro Diego de Covarrubias para la difusión de sus ideales liberales cristianos, en defensa del liberalismo cristiano, no se asusten, esto es las ideas de la libertad y su total compatibilidad con el cristianismo, es lo que defendemos. Libertad individual, que no tiene por qué ser un individualismo egoísta, como algunos se empeñan en ver, no debería serlo. Libertad individual, derecho a la propiedad, derecho a la vida, incluida la del no nacido, libertad política, religiosa, libre mercado. Hacemos mucho énfasis en la economía del libre mercado. Pues defendemos que estos principios son compatibles con el cristianismo, con los valores, con el humanismo cristiano, incluso, pues deberían ir de la mano, ¿no? Parte de las actividades, como decía, que hacemos para divulgar estos principios es la edición de libros y cuadernos. Este será el libro número 20 que publicamos. En este caso concreto ha sido gracias a 3 entidades colaboradoras. Bueno, uno al Acton Institute, del cual el padre es fundador y presidente emérito. Otro es a Ediciones Deusto, que ha hecho un gran trabajo estos meses y ahora con la comunicación y distribución del libro, así que esperamos que sea un éxito de ventas. Y también a Net for Things, que ha patrocinado esta edición, así que gracias por esa ayuda que ha sido muy importante. En otras ocasiones me extiendo un poco más hablando del centro, hoy no. Yo creo que aquel que quiera saber un poquito más, saber cómo colaborar, cómo unirse, cómo hacerse socio, hay unos trípticos fuera y nos puede encontrar en la web, en redes sociales y ayudarnos de la manera que se crea oportuna. Ahora voy a pasar un momentito a inglés, me voy a dirigir al padre. Dear Reverend, it's a pleasure for Centro Covarrubias and for me personally to have you here in Spain. I've been following and reading you through the years and through the past time, so for me it's really a pleasure to have you here presenting your last book in Spanish, La economía de las parábolas. I wish you enjoy your time in Spain and particularly in Madrid, so thank you very much. Daniel Lacalle, es un lujo tenerte aquí acompañando al padre, te lo agradezco mucho. Yo no te voy a presentar, le va a corresponder a Mario, además yo creo que aquí te conoce todo el mundo, pero y yo creo que no me dejo nada. Bueno, al finalizar su coloquio y sus intervenciones, si vamos bien de tiempo, habrá un turno de preguntas para el público, que sean preguntas y que será pues más o menos corto en función del tiempo que tengamos. También al finalizar el padre puede firmar los ejemplares que hayáis comprado. Y yo creo que ya voy a dar paso a Mario y os dejo con ellos. Mario Sílar, creo que lo he pronunciado bien, es graduado en Filosofía por la Universidad de los Dominicos en la Argentina. Hizo estudios de posgrado en Organización y Gestión Educativa en la Universidad Austral, también en Argentina. Tiene máster en Derecho de la Integración Económica por la Universidad Sorbonne de Francia, máster en Formación del Profesorado por la UNED, diploma de Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad de Navarra y ha hecho estancias de posgrado en la Universidad de Reading, Inglaterra, y en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Actualmente es profesor de Ética en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Navarra y también desempeña la docencia a nivel de bachillerato en Pamplona. Es investigador senior del Instituto Acton y colaborador del Centro Diego de Covarrubias. Así que ya no me extiendo más. Gracias a todos por estar aquí y a disfrutar de ellos. Muchas gracias, Virginia. Bueno, simplemente por cumplir con la formalidad presento a Daniel Lacalle, aunque es archiconocido. Doctor en Economía y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Tiene el título de Analista Financiero Internacional y máster en Investigación Económica
y posgrado en el IES de la Universidad de Navarra en temas de finanzas. Y Robert Sirico, padre Sirico, también lo conocéis tal vez de sobra. Simplemente mencionar lo más importante, que ha sido cofundador junto con Chris Morin del Acton Institute, un think tank interreligioso que en los Estados Unidos inició esta lucha por la armonía y la compatibilidad entre las ideas de un libre mercado, de una libertad económica y los fundamentos de la visión judeo-cristiana del ser humano y de la sociedad. Actualmente es presidente emérito y, bueno, lo conoceréis, además de todo lo que hace por la labor de la difusión de estas ideas y las múltiples reuniones para avanzar estas ideas. Su cargo principal que ha mantenido todos estos años es el de ser párroco de una parroquia, una iglesia católica en Grand Rapids, Michigan, y en los alrededores, y ha compatibilizado estas dos tareas, la tarea pastoral sencilla de un sacerdote de parroquia junto con la profundización y la lucha por difundir estas ideas en todo el planeta. Suficiente. Vamos a intentar hacer una especie de Spanglish, de mix entre hablar con el padre en inglés e ir traduciendo, ya que no disponemos de traducción simultánea. So, first things first, Father. We would like that you can share the main topics from the book, the things that you think that are most important, and maybe if you can pick up one of the parables as a symbol of the whole book. Well, let me begin by thanking you for your presence. It's kind of you to come out to hear this discussion. Sorry. Let me begin by thanking you very much for your presence. It's kind of you to come out to hear the discussion. While I have written the book, I have to acknowledge the fact that there are many collaborators in a kind of division of labor, if I may use the phrase, of people who have helped, not the least the translation of this book and the publication of the book. I'm grateful to the publishers here and the collaborators with the publishers as well. As Mario just... Oh, I'm sorry. Okay, yes, that's right. Padre Sirico está agradeciendo, está mencionando que mientras realizaba la tarea de escribir libros, tomó conciencia de que se trata de una tarea que supone una división del trabajo y está agradeciendo al traductor, a la publicación, al publisher, a la editorial. As Mario said in the introduction, have been a parish priest in one form or another during the entire time that I was the president of the Acton Institute. I've worked pastorally, and like any priest, when you preach every week, you run into the parables. You know that if you go to church, you've heard the stories of the parables. And so I've been preaching on the parables for many, many years. De un modo u otro, junto con mi tarea en el Acton Institute, durante todos estos años he sido párroco en una parroquia y todos los domingos, una y otra vez, tenía que de algún modo reencontrarme con los textos del Evangelio y en particular con las parábolas para dar las homilías. At the same time, I have been engaged in the question of economy for all of those years as well, and I decided to bring together my two lives into one. When I would preach on the parables, I found inevitably that Jesus was referring to things that happen in the real world in which people live, which is most often a market in some way or another, whether it's trade or profit or loss or hiring or firing. We live our lives in markets, and Jesus uses illustrations to point to the kingdom of heaven from that world. Al mismo tiempo, debido a mi tarea en el Acton Institute, los problemas vinculados a la economía estaban presentes y de algún modo el libro y su vida intenta unir estos dos puntos, ¿no? Y de hecho en la figura de Jesús encuentra que cuando hablan las parábolas está hablando sobre asuntos cotidianos de la vida diaria, el comercio, contratos, trabajo, y intenta organizar todas esas ideas. For those of you who have heard the parables, and even those who don't go to church regularly know the parables, if you know literature, you know that very often Jesus uses this phrase, the kingdom of God may be likened unto, and then he uses something from the real world.
Para quienes conozcan las parábolas o para quienes no, quienes se conocen las parábolas tal vez por cultura general, se puede recordar que generalmente las parábolas comienzan con esta afirmación de Jesús comparando el reino de los cielos con algo. Y cuando va a decir ese algo concreto, and rather than leaving these two things separately, the world of the kingdom of God, or theology, and the world of economics, I took time to bring them together and have a meditation on 13 of these parables. en lugar de mantener separados la parte teológica, el reino de los cielos y el mundo material, mientras reflexionaba en las parábolas, en el texto, intento hacer una integración entre estos dos aspectos, el aspecto mundano de la interacción y el aspecto teológico. And I had been planning to write this book for a long time, but my various commitments prevented me from doing that. Llevaba planeando escribir este libro durante largo tiempo, pero mis múltiples tareas me impedían hacerlo. So when COVID came, I finally had the time to put it all together. Cuando vino el COVID tuve la oportunidad de poner todo esto junto. And I'm told by people who have read the book that the book sounds different in tone than my previous works, which are a little bit more academic, in that it sounds more, feels more intimate, more meditative, more contemplative. Personas que leyeron el libro me señalaron que el aspecto, el tono de este libro no es tan académico como libros anteriores, sino que tiene un tono más íntimo, más meditativo, más pausado. And it is that because I wrote the book in the quiet of my home, where I wasn't getting calls and going out to speak in Spain and other places, or called to the hospital to minister the sacraments. En parte esto se debe a la tranquilidad que tuve mientras estuve escribiendo el libro, que no tenía que venir a dar lectures en distintos lugares como España o visitar un hospital para administrar sacramentos a un enfermo. I would also like to point out to you, if you get the book, probably the last third of the book does not deal with the parables themselves, but other sections of the New Testament that deal with economy, where questions come up, like, do you find communism in the New Testament? Didn't the early church have all things common? Questions like that you might find interesting as well. Me gustaría señalar que el último tercio del libro no trata directamente de parábolas, sino que es un epílogo en el cual trato de reflexionar sobre otros aspectos vinculados a estos temas y otras partes del texto del Evangelio donde se señalan temas un poco polémicos, como esta famosa idea de si los apóstoles en los inicios del cristianismo eran comunistas o vivían el comunismo. So there are, as I say, 13 of the parables. There could have been more. I realized after I wrote the book that I left out the 10 wise and 10 foolish virgins, which would have made a wonderful meditation on the economy of scarcity and what do you do if you don't help somebody else, but your help destroys the entire enterprise. Because if the 10 wise virgins had given their oil to the 10 foolish virgins, nobody would have gone to greet the groom who came to the door. Hay 13 parábolas en el libro y me di cuenta que tal vez algunas faltan. Una interesante era el de las 10 vírgenes que olvidan las lámparas y demás, y que es una parábola o un relato que hubiera resultado muy interesante para entender algunos aspectos económicos. What were the aspects of economy that you found in that parable? Scarcity. El problema de la escasez o el problema de cómo administrar los recursos. Because we often say, well, why don't you reduce prices on your goods or services, or pay your workers more? And you could do that, but eventually you could go out of business, and then you have all of the workers unemployed, or none of the people who want to buy your goods able to buy them. A veces tendemos a pensar que por qué no reducir los precios o ayudar a los trabajadores como ideas que permitirían tal vez mejorar las condiciones, y sin embargo no nos damos cuenta que son a veces medidas que generan justo lo contrario de lo que desearíamos, haciendo que haya menos trabajo. Now, in the course of publicizing the book and giving lectures and interviews on the book, one of the questions that I've been asked a lot is, which is your favorite parable? Una de las preguntas que me hicieron haciendo las entrevistas para dar a conocer el libro era cuál era la parábola que
yo considero favorita. Which is like asking a man who has 13 children, which is your favorite child? Que es como preguntarle a un padre que tiene 13 hijos cuál es su hijo favorito. Now, the secret is that the man who has 13 children probably has a favorite child. El secreto es que el padre que tiene 13 hijos probablemente tenga un hijo But favorito. he's wise enough not to say it. Pero es más lúcido no decirlo. Two of the most famous parables, that is, the parables that people are most familiar with, Dos de las parábolas más famosas o con las que las personas están más familiarizadas, even if they're not a Christian, they would have heard of them, incluso si no son cristianos han escuchado de ellas, is the parable of the prodigal son es la parábola del hijo pródigo and the parable of the talents. y la parábola de los talentos. And even as I say that, I think the parable of the Good Samaritan. Y también en cierta medida la parábola del buen samaritano. And I could probably keep going on because the parables are so... Podría seguir y seguir porque son muy conocidas. The amazing thing about these parables, I don't know that anyone is going to be reading this book 50 years from now. Lo asombroso de estas parábolas es que yo no sé si alguien va a seguir leyendo este libro 50 años después. If I thought 50 years from now or 100 years from now people would still be reading the book, I'd be greatly honored to think that. I have no ambition for that. I don't expect that to happen. Besides which, I won't be around. Sería un gran honor, a pesar de que ya no esté por aquí, si me enterara que este libro siguiera siendo leído dentro de 50 o de 100 años. But these parables of Jesus have been around for 2,000 years. Sin embargo, estas parábolas de Jesús han estado presentes en los últimos 2000 años. What gives them that enduring power? ¿Qué le da a ellas ese poder perdurable? You know, it's easy to talk about something here and now, but in a few years, if we talk about, well, even now, if we talk about floppy disks, some people in this room probably don't know what we're talking about. Right? Es fácil hablar de las cosas que aquí nos rodean, pero si habláramos de los discos floppy, incluso hay gente aquí en el auditorio que no sabría de qué se trata. I see some young people in this room. Veo alguna gente joven aquí que... And I saw this on the internet. If I took out a rotary telephone with the dial, si cogiera un teléfono de estos antiguos con el dial, and gave them somebody's telephone number, they wouldn't know how to operate the phone. Alguien que sabe de móviles no sabría cómo manejar ese teléfono. So, same thing with the things that are so common to us now, that in 50 years or 100 years, especially as technology continues, would make no sense. Lo mismo con muchas cosas que actualmente nos resultan tan familiares, especialmente vinculadas a las tecnologías, que tal vez en 50 años no tendrán ningún sentido. But how is it that Jesus uses common images and that were familiar to his audience? Pero cómo es que Jesús, que utiliza imágenes familiares que son comunes para el público, and that are fully understandable to us today. Y resultan completamente comprensibles incluso para nosotros. If nothing else, it's a remarkable literary achievement. Es por lo menos un asombroso éxito literario, capacidad literaria. So let me just touch on, I'll begin with one of the parables, because this is the parable that probably, if there's one that I'm asked about more than the others, not one that I love more than the others, but one that I'm asked about more than the others, it would be the parable of the talents. Déjenme comenzar por una de las parábolas que es una por las que más soy preguntado, los talentos. This story occurs in two of the Gospels, but I just chose one of them to bring out more of the points, I think. The one has more information, more details in it than the other. Esta historia está narrada en dos evangelistas, pero he elegido a uno que es el que da más detalles sobre la parábola. One of the first things to observe is that the word talent, which we use both in English and in Spanish to mean someone's abilities, someone's skills. Una de las primeras ideas que quiero mencionar es que la misma palabra talento, que se utiliza tanto en inglés como en español para señalar las capacidades de alguien, is actually used by Jesus in the context of 2,000 years ago. Es de hecho utilizada por Jesús en el contexto de hace 2000 años. It was a monetary unit. Era una unidad monetaria. Now we've taken it and applied it to skills. Y ahora nosotros la hemos tomado y la aplicamos a la idea de capacidades. So this parable is the story of a ruler
who leaves talents with, in this version of the story, 3 of his servants. Esta parábola es la historia de una persona que le deja un jefe que le deja sus talentos a 3 de sus trabajadores, sirvientes. To one he gives 5, to one he gives 2, to one he gives 1. A uno le da 5, a otro 2 y a otro 1. And a very important part of this story is to note what he says right at the beginning, and it's so simple that we might read over it and not remember it, but it's the key. Una parte muy importante es lo que se dice al principio de la historia, que tal vez lo pasamos por alto y que sin embargo es la clave para comprender la historia. It says he gives to each according to his ability. Se dice que le da a cada uno según sus habilidades. So the one who is entrusted with 5 has the ability, has the capacity to deal with these 5 talents. El que es confiado con 5 talentos tiene la capacidad And so on. para poder desarrollar esos talentos, y así con los otros. And then he goes away. Y después se va. In that moment, he is trusting his servants to do their best with these talents, and he knows they're capable of it. En ese momento que él no está confiando en que sus trabajadores tienen talento y van a desarrollarlos. When he comes back, he asks for an accounting. Cuando regresa pide cuentas. The one who had been entrusted with 5 produces 10, one who is entrusted with 2 produces 2 more, and the one who has 1 still has 1. El que fue confiado con 5 da 10, el que recibe 2 da 2 más, y el que fue confiado con 1 devuelve simplemente ese talento. Here's where the story gets interesting. Aquí es donde la historia se pone interesante. He rewards the productive ones. Premia a los que son productivos. And he comes to this last one, and notice that the last one didn't lose the talent. Y llega al último y nótese que no pierde el talento. He says, here, take what is yours. Dice, aquí lo tienes, I coge give you lo que es back tuyo. what you have. He hides the talent. Él esconde el talento. But what is interesting is that this unproductive servant says something about the master that sounds very modern. Lo que es interesante es que esta persona que devuelve el talento dice algo acerca de su maestro que suena muy moderno. First he says to the master, I knew you were a hard man. Primero le dice que sé que eras un hombre duro, Gathering where you have not scattered. que cosechas donde o recoges donde no siembras. Why do I say that sounds modern? ¿Por qué digo que esto suena moderno? Because that is the attack of the Marxist on the entrepreneur. Exactly that. Porque es el ataque que hace el marxismo al emprendedor, a la figura del emprendedor. Es exactamente eso. This servant is accusing this trusting benefactor of being an exploiter. Este sirviente está acusando a aquella persona que fue un benefactor que confió en él en que es un explotador. So there are 2 important things there. First, he's afraid. He doesn't want to risk. Hay 2 cosas importantes. En primer lugar, que es una persona que tiene miedo, no quiere asumir riesgos. And the second is he doesn't know who he's talking to. Y no sabe con quién está hablando. He said, so I took your talent and I hid it. Cogí tu talento, aquí lo tienes. Here. Now, and you can almost hear the disdain in his voice when he says, here, take back what you owe. Se puede casi ver el desdén en su voz. Toma, aquí tienes. And the master, of course, says, oh, really? Y el maestro, por supuesto, le dice, ¿en serio? So I am hard, I am cruel, I gather where I have not scattered. Así que soy duro, cruel y recojo donde no siembro. Why didn't you at least take the talent and put it in the bank and get interest on it? Porque al menos no has puesto el talento en un banco y ya hemos conseguido intereses de él. Jesus is putting these words in the mouth of the master who represents Jesus. Jesús está poniendo estas palabras en el maestro que representa a Jesús mismo. And then he brings a very severe judgment on him as the end of the story. Y luego viene un juicio severo que es el final de la historia. Now, all of that is right there. I haven't invented any part of that. Todo esto está ahí, no me lo he inventado, es parte de la historia. All I did was pull out the meaning of it Simplemente he extraído el significado de todo and esto. apply a little bit of what I know about economics. Y apliqué un poco de lo que conozco de economía. Now, it's very important that you understand that it is not my contention in this book Es importante señalar que no es mi intención en el libro that
Jesus was teaching economics. Afirmar que Jesús estuviera enseñando economía. Economics, as we understand it today, didn't exist. Economía, tal como la entendemos hoy en día, no existía en los tiempos de Jesús. The beginnings of economics occur, as I hope you all know, Los comienzos de la economía, como espero que todos vosotros sepáis, by your neighbors down the road por vuestros vecinos in aquí abajo, Salamanca. en These are the Salamanca. first inventors of the modern science of economics. Estos son los primeros creadores o impulsores de la economía como ciencia moderna. So it would be anomalous to think that Jesus is teaching economy. Por lo que sería muy anómalo pensar que Jesús estuviera enseñando economía. It would also be irreverent to think that the parables of Jesus were only about supply and demand. Incluso sería irreverente pensar que las parábolas solo tratan de oferta y demanda. No, what the parables are starting in this world, but pointing us to another world. Lo que las parábolas están haciendo es empezar en este mundo, pero apuntar a señalar a otro mundo. But in starting in this world, Jesus respects this world. Pero al empezar en este mundo, Jesús está respetando lo And que es he este mundo. respects the reality of scarcity that exists in this world, Y respeta la realidad de la escasez que existe en este mundo, which is exactly what gives rise later on to economics. que es lo que posteriormente da lugar al desarrollo de la economía. Because economics is simply the science of human action that discovers the best use of scarce resources. Porque la economía es simplemente el desarrollo de la acción humana que busca los mejores recursos frente a la escasez. And this is an assumption that isn't just given to us by Jesus, but is found on the first few pages of the Bible. Y esta es una asunción, una implicancia que está presente no solo en la enseñanza de Jesús, sino también en las primeras páginas de la Biblia. Where is that? ¿Dónde es eso? It's in the Garden of Eden. En el jardín del Edén. A garden. God places the human family in a garden, Un jardín. Dios pone a la familia humana en un jardín, not in a jungle. no en una jungla, en una selva. And what's the difference between a garden and a jungle? ¿Y cuál es la diferencia entre una jungla y un A jardín? garden requires tending. It requires care. It Que el jardín requires necesita trabajo, cultivation. It produces. un jardín necesita It ser cultivado y flourishes. produce y florecen. It needs to be fertilized. A jungle doesn't do any of this. Una jungla no hace nada de esto. So the whole beginning image from the book of Genesis of the human family is to be entrusted with the gift of work. La primera imagen del Génesis nos revela con el jardín del Edén que la familia humana es confiada al trabajo, a la transformación del mundo. Someone asked me once in a presentation like this, do I think there will be economics in heaven? Alguien me preguntó en una de estas presentaciones si va a haber economía en el cielo. And I said no, Y dije que no, because in heaven there is no scarcity, porque en el cielo no habrá escasez, not in time nor in matter. no en el sentido temporal y tampoco material. So that gives you a little insight into how I have tried to meditate on these texts and not what we call in biblical studies eisegete. When you exegete a text, you extract from the text the meaning of the text. That's what you should do. But eisegesis is when you read into the text what you bring to the text. Esto da un poco de contexto sobre lo que quise hacer cuando escribí este libro, que es lo que en términos bíblicos se señala como exégesis, tratar de extraer del libro su significado y no hacer lo que se conoce en español también como eisegesis, una proyección de mis ideas, de mis sesgos sobre la lectura. And I was very careful in the writing of this book not to eisegete, but to exegete. Y fui muy cuidadoso de no cometer el error de hacer una eisegesis en lugar de una exégesis de estos libros. So I will leave that there. Do you have any other? Maybe I can stop and Daniel could keep going. Otherwise, with my voice, people will sleep. Con mi tono ya la gente va a quedar dormida. Well, thank you very much to start with. Thank you very much. Thank you. Father. Muchísimas gracias. Voy a hacer un poco de Spanglish. Spanglish también, ¿no? I will start by saying what a riveting read this book is, and how pertinent and how relevant it is for this time that we're living in.
because this is not a book. Oh, there you go. Huh? And now I say it in Spanish. Es un libro extremadamente actual y muy relevante. Y es un libro extremadamente relevante precisamente porque no hace un análisis en el que intente reinterpretar y reanalizar las parábolas, sino lo que hace es explicar algo que es evidente al lector y que probablemente se te escapa cuando las lees. One of the most interesting things about the book is precisely what you are saying right now, is that you're not reinterpreting. You're basically showing us elements of economics that are clearly explained and clearly evident in the parables, but the casual reader might simply pass by them without noticing. Otro de los factores que yo creo que es absolutamente esencial de este libro es diferenciar esa visión de, digamos, que nos intentan muchas veces vender, de una Biblia que denigra, que ataca al empresario, que ataca al que crea riqueza, que ataca al que hereda, etcétera, y es exactamente lo contrario. I got all that. Oh, you got it. Okay, fair enough. That means that Io parlo italiano e posso comprendere un po' di spagnolo anche. Por eso, para mí, uno de los elementos esenciales es devolver al lector a lo que es la verdad de lo que explica la Biblia. La Biblia no es una serie de capítulos en los que se rechaza la acción humana y en los que se rechaza la productividad y la labor productiva del empresariado o del propietario. Para mí, one of the most interesting things about the book was actually one thing that, having read the Bible, I had never thought of, is how clear it is for Jesus Christ to understand and accept inheritance, that the solution is not to change the process of inheritance, but to work within that process. El proceso de la herencia que ahora tanto se critica en nuestros países como algo natural y además lógico, con toda una serie de factores económicos muy relevantes. Me parece además que las parábolas que se han elegido son extremadamente importantes. The ones that have been chosen are exceedingly important. Porque el objetivo al final es también explicar elementos de la economía que para muchos de los que se acercan desde una perspectiva agnóstica a la Biblia pueden parecer extraños. Hace poco, very recently, I participated in a conversation at the Ateneo here in Madrid, in which a group of students came to me and said, how could you be a free market defender and at the same time a Catholic? And we had, unfortunately, a prolonged discussion after the lecture. Después de la charla tuvimos una discusión sobre cómo se puede defender el libre mercado y a la vez ser católico. Y yo había leído la versión en inglés, no estaba traducido, o no lo había visto traducido, no estaba todavía publicado. Ahora sé que lo que tengo que hacer es decirles, tenéis que leer la economía de las parábolas, porque no solamente no es una crítica al libre mercado, sino que es la muestra de que muchos de los aspectos que hoy criticamos del libre mercado y que introducimos mensajes de la Biblia como crítica al libre mercado, en realidad son críticas al abuso del mercado por parte de las autoridades. Many of the criticisms of free markets come from a perversion of the view of what free markets are. It's not about the free market, but the abuse of the market by the leaders or the state itself. Y finalmente, me parece que el libro, que es entretenidísimo, thoroughly entertaining book, by the way, a page turner, as they say in English, but
otra de las cosas es que termina, it ends with a bang, ¿no? I have to say that the epilogue is fabulous. It's absolutely essential for any of our young followers, the people that are watching here, those in the cheap seats back there, hello. Los que están en los asientos baratos, un saludo a los jóvenes. Esencial para los jóvenes. Esencial para los jóvenes para acercarse a lo que es una visión de algo que puede parecer como mágico, pero en realidad está muy centrado en lo que es la acción humana, lo que es la cooperación entre individuos libres y lo que es la creación de la riqueza, la falsedad de la riqueza. En esta parábola que mencionaba el padre Sirico, la falsedad de la riqueza como algo estático. ¿Quién es el que pierde? El que pone el talento debajo del suelo, lo entierra de hecho, ¿no? Y además, con la inflación que debía haber en aquella época, claramente le destruye. Imagínate, si el que recibe 2 talentos consigue 4, imaginaos qué inflación habría en aquella época. Imagine the kind of inflation that there existed. So he probably didn't realize that he was given back half a talent after putting it under the ground or something like that, which is something that we live right now, with people that think that inflation is caused by supermarkets and things like that. So I just wanted to thank you, Father Sirico, for this marvelous book. I think it's absolutely riveting. It's a great read. It's thoroughly entertaining and a great lesson for all of us. And what's most important about it is that it makes you want to go back to the parables, read them again, and take something which is incredible about the Bible is that you always have a new lesson to get out of it. Muchas gracias por un libro que no solamente es extremadamente entretenido y muy informativo, sino que además nos lleva a las ganas de volver a leer las parábolas y darnos cuenta de eso que muy pocos libros tienen y la Biblia tiene, que es que siempre aprendemos algo de ella. Muchísimas gracias. Gracias. Abrimos la sesión para preguntas, ¿no? Así la gente participa, ¿no? There's a microphone here. Here. The first one here. Estaba aquí, perdona. Bueno, after that. Hola. Muchas gracias. Interesantísimo. Y vamos, lo leeré con auténtica fruición. Solamente decir que en el mismo sentido que la economía de las parábolas, el Centro Diego Covarrubias tiene publicado un liberal llamado Jesús, de Charles Gaff, que va exactamente en el mismo sentido. De hecho, si tuviera que hacer una presentación de un liberal llamado Jesús, pasaría lo que acabamos de tener aquí. Ítem más. Hay un pequeño texto, también publicado por el Centro Diego Covarrubias, de Carlos Rodríguez Brown, donde analiza los 10 mandamientos y llega a la conclusión de que evidentemente Dios es también un liberal en las 3 personas. Muchas gracias. Yeah, I don't know if I would say that Jesus was liberal, because it was like Pilate's dialogue with Jesus. Are you a king? And it's like they're talking in 2 different languages. No sé si diría así, no me animaría a afirmar que Jesús es liberal, porque sería como estar hablando con Poncio Pilatos y preguntarle, ¿eres tú el rey? Y en realidad eso era una conversación entre 2 niveles muy distintos. I think the liberal idea is very critical to this world. Considero que las ideas de la tradición liberal son muy importantes para comprender este mundo, para este mundo. Because in order for people to be able to produce sufficient wealth to support their lives and their families, Porque para que las personas puedan crear riqueza y proveer de bienes para su familia necesitamos la libertad. But Jesus wasn't just focused on this world. Pero Jesús no se estaba enfocando simplemente en este mundo. Calling us to something well beyond this world. Nos estaba llamando a algo bastante más allá de este mundo. But I understand the sentiment
of wanting to respond to the socialists. Pero entiendo el sentimiento de quienes quieren responder a la visión socialista, Who say that Christianity invented socialism. que afirman que el cristianismo inventó el socialismo, That the early Christian church was a primitive form of communism, which la is what iglesia- Karl Marx and Engels said. que la iglesia de los primeros cristianos era una primera forma de comunismo, que era lo que Marx y Engels afirmaban. And if you're interested in talking about the Acts of the Apostles, I'm happy to. Y si está interesado en hablar sobre los hechos de los apóstoles, donde están estos temas de esta presunta visión comunista de los primeros cristianos, estoy más que agradecido de hablar de ello. Si me permites una puntualización, en el libro no se intenta demostrar en ningún caso que Jesús o que la Biblia es liberal, en nada. Lo que de hecho es muy importante, no es una reinterpretación de nada, lo que está haciendo es mostrar los mensajes y la realidad económica en la que esas parábolas están basadas, ¿no? Y que elementos como la propiedad privada, como la herencia, como el comercio, como el precio y el salario, todos esos factores y los bienes escasos son parte esencial de la generación de un bien común, ¿no? The book doesn't. I follow that. And in doing that, it presents a more challenging case to the socialists because it first of all it defines what economy means in an anthropological way rather than an ideological way. Y al hacer esto ofrezco una posición más desafiante para el socialismo porque presento a la tradición. Could you repeat? It defines what we Porque mean by defino economy lo que entiendo por economía en un sentido antropológico, by which I mean human action, human decision making, rather than in an ideological way, the way Marx does in his adaptation of Hegel. Lo hago entendiéndolo desde una perspectiva de la acción humana, de lo que es la antropología humana y no una visión ideológica, que es lo que hacen Marx y Engels cuando entienden la acción económica. So I think it would be more correct to say that the economic assumptions that one finds in the parables Pienso que sería más correcto afirmar que las asunciones económicas que uno encuentra en las parábolas are compatible with liberal ideas, son compatibles con las but are ideas de la not tradición intended liberal, to communicate a liberal ideology, pero no And incompatible with socialism. and incompatible with socialism. incompatibles con el socialismo. Hello, thank you very much, Robert Sirico, coming from the States here. I was 20 years waiting a book like this. I have, I come from Barcelona just for this act. Wow. And following a little bit what this gentleman was saying, I don't know what people think about liberalism. There's so many words about liberalism, but I think and I know that God is libertarian because you can go against God if you want. So I think But there are we all think consequences. There are consequences. there are consequences. Yeah, there are consequences for libertarian people too as well in economics. But my contradiction that I had for more than 10 years and in going to your book, I hope that what you said in the beginning, your speech is in the book because it was pristine. It was very beautiful what you said. So hopefully we can find your words in the book, what you said in the beginning. I mean, the introduction, what you were saying. What did I say? I mean, you were talking half an hour. You were talking half an hour. So everything what you said, it was like, for me, it was brilliant. It is also record. Yeah. Está grabado, así que también. Yeah, okay. I hope Centro Covarrubias will go to Catalonia and Acton Institute to Spain and to Europe. So it will be amazing. And my contradiction, it was in the parables because I was thinking many years. It was just one parable. I don't know if you're talking about that one. Is the owner, that they have the barn, with the grain, and Jesus told him why you accumulate, but accumulation is the basics. And I know from Lacalle because I follow Tresses and all his speeches in YouTube a lot, and I know that accumulation, by accumulation is not, but it's the basic savings and working hard and having savings for your other generation is the basic for economics and wealth.
wealthy and healthy life and economics. So I don't understand that parable. Are you talking about that parable in the book? Yeah, and I have a huge contradiction because Jesus say don't accumulate because it gets roasted by the words. And So, sorry, before you reply, You better translate. would you like to translate your own question for the audience? Okay, sorry. Vale. Solo el final. Siempre llevo más de 10 años con una contradicción dentro del liberalismo, libertarismo, anarcocapitalismo, lo que quieran llamar ustedes, defensa del liberalismo cristiano, con una parábola en concreta que es sobre la acumulación. ¿Dónde está el límite de la acumulación? Donde el propietario, ¿no?, en el granero, Dios le dice los gusanos se lo van a comer. Yo espero que el oro no se lo coman los gusanos o que la acumulación que uno puede tener. Habéis hablado de la herencia, ¿no?, que es algo tan sano. ¿Cuál es el límite de la acumulación? Porque hay una parábola en el que Dios le dice al propietario, pues no sabes cuándo va a venir el ladrón, ¿no?, y te vas a quedar sin todo eso que estás acumulando. Entonces esa contradicción yo la tengo para saber dónde está ese límite en la acumulación y qué se entiende por acumulación en esa parábola en concreto, y no sé si la trata en el libro concretamente. Muchas gracias. Yes, but you should buy the book. No, sí, compraré unos cuantos. So to cut a long story short, my friend, it is. There is a chapter. Now you have to buy the book. Hay un capítulo que es extremadamente valioso para ti porque aprendes varias cosas. La número 1, no es cierto que Jesús dijera que acumular es malo. No pasa nada. Si no pasa nada, si hay muchísima gente que piensa las cosas, no pasa nada. Pero lo más importante de esa es cómo explica exactamente la diferencia entre dejar en un almacén la producción a pudrirse y ponerla a trabajar. ¿De acuerdo? No es lo mismo, o sea, el oro que acumulas no lo estás acumulando en la casa del tío Gilito como en Uncle Scrooge's house. No estamos promocionando a Tresis, por otro lado muy rentable. Pero no, lo importante es la razón por la que tienes que comprar este libro es porque tienes precisamente en ese capítulo la explicación detallada de la diferencia entre la acumulación productiva y la acumulación improductiva, el ahorro, la inversión, la importancia de la propiedad, la diferencia entre un jardín y la jungla, página 61, 60, 61. O sea que fíjate, no llegas ni a la página 100 y ya tienes la respuesta. Incluida la regulación bancaria que ha arruinado a tanta gente. Lo digo por el tema de la inversión, que tampoco es tan fácil. Pero bueno, de acuerdo. I didn't catch that part of it. I understood, yeah. It was a bad joke. No, it was a joke. Oh, okay. Let me just add to what has been said is, you'll notice you assumed in the question that Jesus is condemning the accumulation. And that's not what is said in the gospel at all. Mm-hmm. What is said is that the man saw the accumulation as sufficient, the goal of his life. And that's what Jesus is contending against. Not that he had it, not that it's going to be left to somebody else, but that he put his whole life into the material. He made it an idol rather than a tool. Do you want me to translate? Oh, yes, I'm sorry. Pareciera que en la pregunta has dado por hecho que Jesús estaba condenando la acumulación, pero en realidad una lectura más adecuada permite identificar que lo que él está advirtiendo es el peligro de poner toda el alma de uno, todo el corazón de uno en esa acumulación, esperando de esa acumulación bienes que esa acumulación no te puede dar. I don't know if you have the phrase in Spanish that we have in English, but we say you can't take it with you. Mm-hmm. Una frase típica en inglés que es no te lo puedes llevar. And in doing the research on this parable that occurred to me, there and it's quoted, it's cited here. There's a saint, and I've forgotten right now who it was who says it, but there is a way to take it with you. Investigando sobre esto para el libro encontré que, y lo pongo en una cita, que hay un modo de llevarte esto contigo. By the generosity that you show other people. Uno se lleva lo que da mediante la generosidad con otras personas.
que se lo puede llevar en forma de virtudes, no de dinero. The quote of Saint Thomas Aquinas is quite relevant there. But you have it. You have an entire chapter for you at a very reasonable price. Oh, that's even better. That's a different one. Thank you. Sí. Yo tengo el micrófono, así que quería preguntarle dos cuestiones. Por un lado, aunque no es una parábola, pero es el momento en que el joven rico hacendado le pregunta a Jesús qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y dice, cumple los mandamientos. Le dice, eso ya lo hago. Entonces coge todo lo que tengas, véndelo y sígueme. Y entonces no lo hizo porque tenía demasiado. Y entonces Jesús le dice, o pone como, no sé si está bien traducido o no, pero siempre me ha chocado mucho que dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello atraviese el ojo de una aguja. Y por otro lado, como también... ¿Cómo ve usted también la divina providencia en todo esto, cuando dice que si los pájaros del campo no sufren y tal, pues que nosotros no deberíamos tampoco de preocuparnos? ¿Cómo se compagina eso con la laboriosidad y todas estas cosas? Muchas gracias. Now he's mentioning the idea that we need to trust in God and we don't care about things, and mention this expression of the gospel when Jesus says, look at these birds, they are quite comfortable, and they... And how do we manage this look for prosperity in this life with the idea of trust in the providence and the action of God in our life? I think it's in that where I deal with that. That's not a parable, so it's in the epilogue of the book, not in the parable structures. Trato esto en el epílogo, no en las parábolas, porque no están las parábolas. Jesus uses that image of the eye of the needle. Donde Jesús utiliza esta imagen del ojo, la aguja del... It comes at the end of the story of the rich young ruler who comes to Jesus and asks what he needs to do to be his disciple. Se encuentra en la parábola en la referencia del joven rico que acabas de decir, después del encuentro con el joven rico. And one of the things, as I was reading the story slowly, it occurred to me that the first thing that Jesus said to the man, mientras leía la parábola con tranquilidad, noté que lo primero que le dice Jesús a esta persona was not to... I'll bet almost everybody in this room thinks that Jesus said, give away everything that you have. Tal vez casi todos pensamos en esta habitación que lo que Jesús le dijo fue, da todo lo que tienes. But Jesus said, go and sell. Pero Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes. In other words, he's telling him to enter a market. Y al vender necesita entrar en un mercado. And he connects the market transactions, the selling, y él conecta las transacciones de mercado, la venta, con su habilidad para ayudar a los pobres. Which means he had to have some concern with making a good sale. Lo que implica que debe tener alguna preocupación con hacer una buena venta si quiere poder ayudar. That's the whole beginning assumption. Esa es la asunción inicial de todo esto. And then I don't know whether at the end he gave away everything he had. But Jesus doesn't say, and give away everything you have. He says, and give to the poor. No sé si al final da todo lo que tiene, pero Jesús lo que le dice es, da lo que tienes a los pobres, pero no sabemos si es todo o no. So after this story, Jesus says how hard it is for a rich man to get into the kingdom of heaven. Y después de esta historia, Jesús reflexiona sobre qué difícil es para el hombre. It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to get into the Es kingdom. más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. And the disciples were amazed by this. Y los discípulos quedan asombrados por esto. Well, then who can get into heaven? Y entonces se preguntan, pero entonces ¿quién puede entrar en el cielo? Now let's stop there. Detengámonos Tell ahí. me, does anybody know? And just raise your hand. Does anybody know the answer that Jesus gave? ¿Alguien to that sabe question la of the respuesta que apostles? Jesús recibe a esta pregunta por parte de los apóstoles? Que levante la mano. Because that answer is the hermeneutic key to the understanding of the entire story. Porque esa respuesta es la clave hermenéutica para la comprensión de toda la historia. It's amazing how most people, the majority of people, never know what Jesus said. Es asombroso como la mayoría de las personas no recuerdan esta parte. All things are possible. Lo que dice la respuesta que da Jesús es, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios lo hace posible. Jesus' repudiation of two religious
economic errors Veo en esa lectura del texto el repudio de Jesús a dos errores económicos that are present in our world today. que están presentes en nuestro mundo hoy. One is in the form of liberation theology, Por un lado, lo que se expresa en la forma de la teología de la liberación, and the other is in the form of prosperity gospel. y el otro en la línea de la prosperidad evangélica. You may not be familiar with prosperity gospel, but it's a very powerful movement, especially among Protestants. Tal vez no conoceréis lo que es esta tendencia de la prosperidad evangélica, pero es un movimiento muy potente, especialmente entre los protestantes. I like to call it Calvinism on steroids. Me gusta denominarlo calvinismo en esteroides. So both of these theologies basically say that the blessing of God is related to how you are doing financially. Estas dos teologías están viendo que de algún modo la bendición de Dios está relacionada con cómo me está yendo financieramente. In the case of liberation En theology, el caso de la teología de la liberación, they canonize the poor and demonize the rich. canonizan al pobre y demonizan al rico. In the case of prosperity gospel, they canonize the rich and demonize the poor. En el caso de la prosperidad evangélica, lo opuesto, canonizan al rico y And what Jesus is saying, you've got it all wrong. It's grace that saves us. lo que afirma Jesús es It's God's favor, His generosity that saves us. que lo que salva es la generosidad de Dios y la gracia y que están viendo inadecuadamente la situación. Certainly have responsibility for how we handle money because money is a tool. Evidentemente hay una responsabilidad por cómo nos manejamos con el dinero, porque el dinero es un instrumento, When we see money as the end, the goal of our pero cuando lives, vemos el dinero como el fin, como la meta de is when nuestras we commit vidas, the act of idolatry. es cuando cometemos el acto de idolatría. Ajá. Quite clear. Hola, ¿qué tal? Me ha gustado mucho, muchas gracias. Bien, quiero decir, entiendo que al final lo que es la cuestión que se viene a tratar aquí está relacionado pues con la interpretación bíblica que se puede llegar a hacer de determinada manera de los evangelios o en general. Es decir, por ejemplo, la carta de Santiago, ¿no? que es una carta muy polémica. Es una carta muy polémica porque hay un momento en el que está hablando todo el rato, los ricos son lo peor, les va a pasar de todo. En cambio, hay una parte, justo en la misma carta, en el capítulo 2, en la que dice lo siguiente, dice, cuando entre un rico, bueno, dice así, dice, cuando entre alguien con sortijas de oro y con buena vestimenta a la iglesia, no le reservéis los mejores asientos, sí, sino que ¿no? Eso lo que nos está diciendo es que los ricos iban a las iglesias. Porque yo no voy a llamar la atención por algo que no va a pasar nunca, ¿no? Entonces estamos hablando de digamos, luego también regaña a los comerciantes en esa misma carta, regaña a los comerciantes, dicen, mañana haré, mañana... Dice, no digáis mañana voy a ganar, sino gracias a Dios voy a ganar tanto, ¿no? En esa misma carta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que está regañando a los comerciantes porque en la iglesia primitiva había comerciantes, porque si no, no estaría regañando a los comerciantes. Quiero decir, sí. Quiero decir que en este sentido, aun la carta más polémica que existe, más... ¿En qué sentido polémica? Polémica porque luego después hay un párrafo entero hablando mal de los ricos. Se deja claro que por lo menos había ricos y había comerciantes. Es decir, lo que yo quiero ir con esto es que a mí no me parece, yo entiendo que para una persona que tiene cierto interés sobre el tema está muy bien, pero a mí me parece, y es lo que a mí me gustaría preguntarle al padre, que creo que hay que avanzar un poco en el sentido de no pararnos en la Biblia, sino donde realmente viene la problemática, que es en la doctrina. Que es ahí donde los que van en contra del libre mercado es a donde se acogen.
estamos hablando de Juan 23, estamos de renovar sí, lo que es el magisterio. No la doctrina. El magisterio. Perdón. El magisterio de la Iglesia. Sí, la doctrina social de la Iglesia es lo que estaba pensando, lo que se llama doctrina social de la Iglesia. Entonces, me gustaría saber si cree que se puede dar una buena respuesta a las personas que cuestionan esto desde la doctrina social de la Iglesia, que se llama, o el magisterio, vamos. He would like to know if an answer can be faced against these people inside the church who are criticizing. Yes. Okay. I want to say first that I appreciate your serious reading of James. And I think that you're right, that the challenges today we're facing with are not just the texts of the New Testament, but the elaboration of the church, which isn't to say that the texts are irrelevant to the teaching of the church, right? They need to be very relevant. Está mencionando que agradece la lectura profunda que has hecho de la Carta de Santiago y reconoce que es verdad que hay un desarrollo posterior en el magisterio y que hay que enfrentar y que es parte del problema. Ese desarrollo se inspira en el Evangelio, por eso merece la pena también analizar los textos bíblicos. And let me also mention one other parenthetical point that adds to what you've said. Déjame señalar además otro punto parentético sobre este tema. It's not just in the book of James that you find wealthy people in the church. No solo en el libro, en la Carta de Santiago encuentras gente rica yendo a la iglesia. In the most intimate associations of Jesus' circle itself. En el círculo mismo más íntimo de Jesús también había gente. Joseph of Arimathea, who José de provides Jesus Arimatea, with a new tomb. Que le provee a Jesús de una nueva túnica. Whoever it was who provided Jesus with the garment without a seam. Que le provee de una túnica sin costuras, que era algo muy caro en esa época. From what we know of Mary Magdalene, she was probably a dealer in the purple dye, which was a very rare and expensive dye. Her name Magdala comes from that. También sabemos de María Magdalena que era comerciante en púrpura, y de ahí viene su nombre. And then all of the women who surrounded Jesus and supported him out of their means, it says. Y todas las mujeres que rodeaban a Jesús y que le ayudaban con sus medios. And the more you study the Gospel of Luke, the more you see that community was relatively prosperous. Cuanto más estudias especialmente el Evangelio de San Lucas, puedes darte cuenta que esa era una comunidad económicamente próspera. And then, of course, in the Acts of the Apostles, you have people who are able to sell their property. Y en los Hechos de los Apóstoles tienes personas que pueden vender sus propiedades y dar ese dinero a la iglesia. Or Lydia, who meets the disciples and provides for them from her household. O Lidia, que ayuda a los discípulos, los encuentra en su casa y les provee de bienes. Reemphasizes this point. Todo esto reenfatiza tu punto. Let me deal for a moment or two on the question of the social doctrine of the church. Déjame reflexionar sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia. The social doctrine of the church is dynamic. It is not dogma in the sense of the Holy Trinity that can never be revised. No es un dogma en el sentido de la Santísima Trinidad que nunca podrá ser revisado. The doctrine of the church is based, the social doctrine of the church is based on certain principles. La doctrina social está apoyada sobre ciertos principios. The primary of which is the principle of subsidiarity. El primero de los cuales es el principio de subsidiariedad. And the principle of solidarity. El principio de solidaridad. When we elaborate those principles, we develop applications in concrete circumstances. Cuando elaboramos esos principios, desarrollamos aplicaciones en situaciones concretas. And it may change from circumstance to circumstance what the application of those teachings are. Y pueden cambiar según las circunstancias en las que nos encontramos la aplicación de esos principios. And as you read the whole history of the social teaching of the church, la historia completa de la doctrina social de la Iglesia, and generally it's received that this, what we call the social teaching of the church, really begins with Rerum Novarum. En general, lo que denominamos doctrina social de la Iglesia se inicia en 1891 con León XIII con la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, hasta el presente.
you see a variance in application. Y podemos ver cierta variabilidad en la aplicación de estos principios a lo largo del tiempo. Leo XIII is dealing with the advent of the Industrial Revolution and León the rise XIII of communism. está lidiando con el advenimiento de la revolución industrial y el advenimiento del comunismo. And then you go through Pius the Ninth and Pius the 11th and Pius the 12th. Y luego pasas por Pío IX, Pío IX, Pío XI y Pío XII. As communism arises, as fascism arises, as different Surge el comunismo, models of surge economy el come, fascismo, the popes are emphasizing various parts of this. y los papas van enfatizando distintos aspectos frente a estos problemas. And then you have Centesimus Annus, Y luego tienes las Centesimus Annus de San Juan Pablo II, 100 most años, exhaustive explanation of the Church's social teaching. que es el desarrollo y la explicación más exhaustiva de la doctrina social de la Iglesia en una sola encíclica. And if you haven't read it, I really urge you to read it because it's very inspired by the same kinds of principles and policies that I'm talking about now. Y si no lo has hecho, te sugiero que lo leas porque sigue muchos de los principios en los que me estoy apoyando. And then you have Pope Francis, Y después tienes el Papa Francisco, which is a whole new thing on many levels, not just the level of economy. que es una cosa totalmente nueva en muchos aspectos, no simplemente en el aspecto de la Because economía. really, when you read Francis, you don't have much deep analysis. You have a great deal of rhetorical attack. Cuando lees a Francisco no encuentras un análisis muy profundo, sino más bien un ataque retórico. All of that is to say that the Church's teaching is dynamic. The social teaching is dynamic. Todo lo que está diciendo es que la enseñanza de la doctrina social es dinámica. And this is why it's very important for those of you who are in the world of business to be able to contribute to the Church's wisdom about economics Y por esto, from your own experience. por esto es muy importante que para todos vosotros que estáis en el mundo de los negocios, que contribuyáis con vuestro propio conocimiento a este desarrollo de la doctrina. Especially those of you who are in the world of finance, in the world of business, not just in the Especialmente world of academia, los que estáis en el mundo de las finanzas y en el mundo del comercio, social service, but in the world of economic creativity, because I think this is where the Church's social teaching lacks in insight, simply because we theologians and priests simplemente como somos had a lot of experience. teólogos y sacerdotes no tenemos mucha experiencia del mundo de los negocios, del mundo de las finanzas, y es en el que considero que la doctrina social padece una mayor laguna. And I know people today, people like us probably, a lot of us, get frustrated when we read things that don't take account of the knowledge that we have from our experience in Y puedo entender que personas como nosotros se sientan frustradas cuando leemos estos documentos y veamos que hay cosas de las que carecen del conocimiento que nosotros vemos en el mundo. But as someone once said, the Church doesn't think in decades, it thinks in millennia. Pero como alguien ha dicho, la Iglesia no piensa en términos de décadas, sino de milenios. And I think by contributing your knowledge and your experience, Y creo que mediante la contribución de tu conocimiento y de tu experiencia, I think we can develop the Church's social teaching. creo que podemos continuar desarrollando la doctrina social de la Iglesia. I think the compendium of Catholic social teaching Creo que el compendio de la doctrina social de la Iglesia se refiere a un libro. very excellent En términos generales analysis es un of these análisis kinds of excelente de este tipo de cuestiones questions, of markets and profits and business. respecto a los mercados, las ganancias, los negocios, And I think that will endure for quite a bit of time. y creo que va a permanecer durante un buen tiempo. Yo soy de familia de empresarios y he sido también empresario. Estoy totalmente convencido del valor que aporta el empresario, es decir, no está explotando, sino que está aportando algo muy importante, porque sin la labor del empresario no hay desarrollo. Dicho esto, tengo que decir también que el ser empresario te da un cierto poder y hay diferentes maneras de utilizar el poder. Y hay una cierta tendencia a abusar de él. Es decir, no se trata de ser empresario o no ser empresario. Se trata de cómo se utiliza el poder. Y lo mismo vale para el sindicalista
lo mismo vale para el funcionario que a lo mejor te pone el caso porque quiere que le pagues. En cualquier situación que estemos en la vida, se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra. Entonces, el empresario corre el peligro, la tentación de creerse superior, de utilizar a los empleados como instrumentos simplemente, de no verlos como seres humanos y de olvidarse de la bienaventuranza primera, es decir, de olvidarse de ser pobre aunque solo sea en el espíritu. Yo creo que eso es muy importante. Gracias. No, I think you're very right. There is a role for government, therefore there is a role for bureaucracy. But to carry out that responsibility in a moral way, we have to be clear about the definition of the limits of government and the functions of bureaucracy. Creo que hay un rol para el gobierno, creo que hay un rol para los gobernantes, para los burócratas, pero definir adecuadamente el rol de estas instituciones, de estas funciones es crucial. Similarly, the role of the entrepreneur needs to be understood. Del mismo modo, el rol del empresario debe ser correctamente entendido en este contexto. Certainly the most visible and exciting part of being an entrepreneur is the discovery of the use of resources that other people have left. It's the creation of wealth, it's the building of businesses. Obviamente algo de lo más excitante y atractivo de ser emprendedor es ser capaz de encontrar un bien allí donde nadie lo ha visto y ser capaz de ese bien que se ha creado poder generar valor con él. But the entrepreneur also has to understand from within the context of his own discipline. Pero el empresario debe ser capaz de entender dentro del contexto de su propia disciplina that the profits he makes que las ganancias que él obtiene are based on the service he offers to people. Se apoyan en el servicio que ofrece. So the entrepreneur is a servant. En cierto sentido, el empresario es un sirviente. The entrepreneur doesn't decide what the price of a good is. El empresario no decide el precio del bien. Doesn't decide the design of the product, doesn't design its color. No decide el diseño o el color del producto. Doesn't decide those things. No decide esas cosas. The consumer must tell the entrepreneur, because if the entrepreneur ignores the consumer, the entrepreneur doesn't sell anything. Es el consumidor el que le envía la señal al emprendedor, y si el emprendedor no presta atención a esto, no va a saber qué vender. And the most inspiring business people that I have met who have been enormously successful. Y las personas de negocio más impresionantes que he conocido, que han sido enormemente exitosas, speak exactly in these terms. Hablan exactamente en estos términos. In my previous book, Defending the Free Market, The Moral Case for a Free Economy, I talk about François Michelin. En el libro anterior hablo de François Michelin, de los neumáticos. Who exactly had this attitude that, and he is one of the great industrialists of our age. Que tenía esta visión y es uno de los grandes industriales de nuestra época. Saw himself simply as a servant. Que se veía a sí mismo simplemente como un servidor. He wouldn't sell tires to people until he drove on experimental tires himself. No vendía neumáticos hasta que él no los experimentaba por sí mismo previamente. I know that because I was in the car with him. Lo sé porque estuve en un coche con él. When I expected to meet this man who had a chauffeur and everything. Esperaba encontrar una persona que tenía chofer y demás, pero no. Small little car. Él conducía un pequeño coche with these experimental tires. Con estas ruedas experimentales. And I said to him, "You mean these have not been proven yet?" y le pregunté, ¿me estás diciendo que no has probado estos neumáticos? He said, "Father, I wouldn't sell them to people unless I'm willing to drive on them first." Padre, no se lo vendería a las personas si no fuera que primero los pruebo yo. You're quite correct. We need to understand our various roles. Tienes toda la razón en que tenemos que entender adecuadamente los distintos roles. There's also a figure here in Spain. Juan Roch, from a famous supermarket chain, the name is Mercadona, in which people who work there say that they mention the customers as their chief. Yeah. La anécdota está de Mercadona que refiere a los consumidores como los jefes.
Si me permites una puntualización a varias de las preguntas. En el debate económico y filosófico y político se confunde con mucha frecuencia el empresario con el empleado VIP, que no es lo mismo. It's not the same, an entrepreneur, than a VIP employee. Yeah. And there's a huge difference, because el incentivo al totalitarianismo y al abuso es muy típico del capataz. It's very typical of the VIP employee, but it's very rare, es muy raro in the entrepreneur, en el empresario. El empresario normalmente es mucho más consciente de todo eso. Por eso es muy importante diferenciarlo. Alguien hablaba antes de la acumulación. En la Carta de Santiago tenemos que entender que en aquella época la acumulación en un almacén, no se conocía la muerte por capital circulante. La gente no entendía lo que era el capital circulante. La gente no entendía que si tú pones algo en un almacén y lo dejas en el almacén, no estás ganando dinero, estás perdiendo dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que está dando Santiago y lo que está dando la Biblia es entender lo que es el capital circulante en la economía. Hombre, no te lo está diciendo, no te está dando una lección de economía, pero sabe que lo que estás dejando en el almacén no tiene ninguna utilidad. No es lo mismo que tener acciones de mi empresa, que están financiando a otras empresas, que están moviendo liquidez en la economía y permite prestar a otros. No es lo mismo. Y la decisión de no darle los puestos más cercanos en la iglesia a los más ricos para dejar a los otros es parte precisamente del proceso de que exista un ascensor social. Pero fíjate que ni con los pobres, ni con los ricos, ni con esto se está hablando de la expropiación, sino que se está hablando de la inversión de esa riqueza acumulada, de manera que, claro, una persona en aquella época podía pensar que almacenar grano durante 9 meses es una gran idea, hasta que abría el granero y moría por los efluvios de la peste que salía de allí. ¿Entiendes? Capital circulante, mis queridos amigos, la muerte por capital circulante. Y no es lo mismo un empresario que un capataz. In the 10th chapter of the book, I talk about the servant who is the administrator of the household. And what I try to do is distinguish the person who actually owns, who is the entrepreneur, from the person who only administers. En el capítulo 10 trato este tema y trato de distinguir entre el empresario, justamente, y la persona que administra bienes. These are publicly traded companies versus the person who created the company. Es la diferencia entre el emprendedor que crea una compañía y las compañías que cotizan. And that's why these public corporations need to incentivize their administrators so that they're treating it as though it were their own property rather than just somebody else's property. Y por eso hace falta que se les den incentivos a las personas que administran estas empresas públicas para que entiendan que estas empresas son parte de su propiedad y no una cosa ajena. Cuando dice empresas públicas, empresas cotizadas. Yes, cotizadas en bolsa, no públicas, estatales. That's another problem that we have. We have a problem with in words. our language, Yes. in Spanish. Public enterprise is state-owned. Is equal to state, you know. Yeah, so yeah. when we think in terms of public, we think in terms of state action and not civil society, and that. Right. Yeah, we have a That's the problem other thing. with free and with public. It's it's not free and it's not public. Sí, 2 últimas preguntas, si hay por allí. Pero que levanten la mano con brío, porque no... Pues yo me atrevo a una. Es que hay dos palabras que ahora se utilizan mucho, están muy de moda, que son justicia social y bien común. There are 2 words that are very popular now, is social justice and common good. Y normalmente siempre se utilizan, ¿no? Parece que si se quieren cumplir las dos, ya viene la igualdad.
Ya todos tenemos que ser iguales y entonces ya nadie puede tener más que otro y nadie puede ser diferente y nadie puede destacar. Entonces ya no hay justicia social y el bien común ya no es común. Y hay un lío de esto, está muy de moda. What I'm saying is that these two words are used to say that we have all to be equal. If you want social justice and common good, and then everything has to be the shared, and no one can have more than, I don't know if this is in the parables or not, no, but I would love for you to explain this. Thank you. Yeah, I think like many words, they get co-opted, and social justice is justice. There's really only one kind of justice. Como muchas palabras, estas palabras también han sido cooptadas y de hecho toda justicia y la justicia social es en el fondo solo un tipo de justicia, que es que una persona sea tratada acorde a lo que merece, a lo que es suyo. Si empezamos a usar de un modo erróneo la idea de justicia social, perdemos de vista lo que significa realmente la justicia. Similarly, the phrase common good. Similarmente lo mismo sucede con la expresión bien común. I think it's dangerous if we think of common good as a state. Creo que es peligroso si pensamos el bien común en términos de un estado en lugar de un objetivo del bienestar general de la sociedad en sí misma, which is predicated on authentic justice. Que se predica de una auténtica justicia. But justice is in one sense, is a very it's a fundamental virtue. En un sentido, la justicia es una virtud fundamental. But it's a meager virtue. What I mean by that is that when we stand before Almighty God, we are not going to demand from Him justice. We're going to demand from Him mercy. Pero en algún sentido no es una virtud absoluta, porque cuando estemos frente a Dios no vamos a demandar justicia, sino misericordia. And the overemphasis on justice, y la sobreenfatización en la justicia como si fuera el fin absoluto de la sociedad y no en realidad una asunción básica, termina creando una sociedad conflictiva donde la gente no para de demandar bienes que incluso a los que no tiene derecho tal vez. En lugar de crear una sociedad de compasión y amor that goes well beyond justice. Que va mucho más allá de la justicia. Justice as the indispensable ground. Dije que la justicia es la base indispensable, pero esto permite crear algo mucho más rico y digno de los seres humanos. There are a lot of technical discussions of social justice. Some of our friends Hay muchas discusiones técnicas sobre la idea de justicia social. Algunos de nuestros amigos rechazan la idea de justicia social, lo que considero que es un error. There is a way in which you can appropriate social justice, the meaning of social justice, without making it sound like it's socialist justice. Creo que hay un modo de entender la justicia social que puede ser salvado sin caer en lo que se entendería como una especie de justicia socialista. Sí, yo creo que además es muy importante entender que normalmente en el discurso político, cuando se ponen dos palabras que en realidad son repetir lo mismo, es muy peligroso, ¿no? Pero cuando se dice justicia, social justice, justice is social. What the hell? You don't need to put both two together. No, it's like wet water. Doesn't mean anything. Or social market. Or social market. No? What market isn't social? So humane economy. The moment that you use one word to underline something, that says exactly the same. It's very, very dangerous. So social justice, the way that it's presented today, first, it's not justice. It's political randomness. And the second thing is that it's not social at all. No? Furthermore, common good, it cannot be good if it's not common. No? Mm-hmm. Because the very concept of goodness has to have some commonality. There is not, even if I am the most selfish person in the world and something is good for me, it's not just good for me, at least it may be good as well for my family, at least, no, I would say. So as Father Sirico says, I think it's very important. I did that in my last book, in Freedom or Equality. It's just to co-opt the word social
and add it to capitalism and talk about social capitalism, and everybody would seem to be very happy, except the libertarians. Why are you talking about social capitalism? I just co-opted the word. I'm saying everything else that you think, except that I'm using that word. So I think it's exceedingly important to go out and not try to deny the words, but to show what they actually really mean. And the common good is actually capitalism. So you need to say that now in Spanish. I need to say it in Spanish, yeah. En español tenemos que ser conscientes de que la justicia social no es justicia ni es social. Lo que nos intentan vender como justicia social es aleatoriedad política. No tiene absolutamente nada que ver con la justicia y tiene todo que ver con la introducción del poder totalitario. Y que es ridículo hablar del bien común porque no existe el bien que no sea común. Incluso el bien más egoísta, mío, beneficia, por lo menos, no sé, a mis hijos y a mi mujer. Ya son bastantes personas. Tengo muchos hijos, tengo varios hijos. Lo más importante, por lo tanto, es ser conscientes de, como dice el padre Sirico, de que hay una manera de explicar que existe esa justicia y ese concepto social sin caer en el error de decir que no se puede, sin rechazarlo completamente, sino mostrando la realidad y la verdad de esa justicia, ¿no? Pues cerramos aquí finalmente. Bueno, hay alguien joven, youngster, so one last question. No, just one. No, it has to be one. Pick the best one. Make it snappy. Okay. I have one question. What do you think about modern financial markets and investing in it while there are inside companies that promote anti-Christian values as LGTB agenda or abortion? What is our roles in the markets? It's true that some of these things are promoted by governments with the social responsibility mandates, but are we guilty if we participate or work in these companies? Could you translate for... Sí, vale. ¿Qué piensa usted sobre los modernos? Invertir en ellos cuando hay dentro compañías que promueven valores anticristianos como la agenda LGTB o el aborto. ¿Cuál es nuestro rol en los mercados? Y es cierto que muchas de estas cosas están promovidas por los gobiernos con los mandatos, con los mandatos de la responsabilidad social, y si somos culpables si participamos o trabajamos en esas compañías. So I think we have to look at each corporation individually. You've asked two sets of questions. Has planteado dos aspectos de una pregunta y habría que ir parte a parte en cada una de estas corporaciones, empresas, analizando. Markets aren't moral in and of themselves. Los mercados no son en sí mismos morales. Markets are just ways of calculating the cost of things. Los mercados son simplemente un modo de calcular los costos de los bienes. And I think it's very dangerous when people add political agendas onto markets. Y es muy peligroso cuando las personas agregan agendas políticas sobre los mercados. And so what we have now is that many of these markets are utilizing moral symbols. Lo que tenemos en la actualidad es que muchos de estos mercados están utilizando símbolos morales that have nothing to do with what they're selling. Que no tienen nada que ver con lo que están ofreciendo. How a transgender man has anything to do with Budweiser beer is beyond. que tiene en común una persona transgénero con lo que venden las cervezas Budweiser. And I think that Budweiser now knows how dangerous. Y creo que Budweiser ahora reconoce y sabe qué peligroso resulta esto. Brackets. Hubo un boicot. Pusieron publicidad de transgéneros para vender Budweiser y muchas personas no transgéneros se enfadaron y dejaron de comprar Budweiser y fue un hándicap para la compañía. Ahora, si una compañía quiere hacer eso, debe ser libre para poder hacerlo. Y yo debería ser libre para poder no participar en esa. So I think most of the time we don't
pay attention to these things, or they don't amount to a lot, so we just kind of ignore. La mayor parte de las veces no prestamos atención a estas cosas o simplemente ignoramos el asunto. The question you asked, though, about whether we should invest in these companies or work for La these pregunta que hace sobre si deberíamos invertir o trabajar en estas compañías becomes problematic because sometimes you have a portfolio, an investment resulta portfolio, problemática porque a veces tenemos un portfolio de inversión que tiene certain parts of it that are not substantially part of the business. algunas partes que no son They're distant sustancialmente from the substance of the business. parte sustancial del negocio. Classic moral analysis Un análisis moral clásico makes some distinctions between a direct evil ofrece algunas distinciones entre un mal directo e intrínsecamente perverso one's relationship, proximity. y la relación de proximidad con ese mal. So, for instance, you could have a company that may use some data that's drawn from aborted fetuses. Por Some of the ejemplo, vaccines are like this. si alguna empresa utiliza could you repeat data? Data. Algún tipo de data a partir de fetos de abortos, Or some of them from the information that was accumulated from the Nazi experiments. o alguna de las informaciones que se han acumulado gracias a los experimentos que se hicieron durante el nazismo para desarrollar vacunas, por ejemplo. Far removed from the substance of that company and its investigations now. Eso está lejos respecto a las investigaciones que están haciendo esas compañías en la actualidad. So the question is, do I participate with it with the intention Y aquí la pregunta es, ¿estoy participando con la intención de la injusticia y la cercanía mía a esa injusticia? Am I investing in this company because it promotes an immoral and intrinsic immoral thing? ¿Estoy invirtiendo en esta compañía porque promueve un mal intrínsecamente perverso? And how close am I? ¿Y qué tan cerca estoy yo al proceso de toma de decisiones? Se convierte en un asunto complejo. I think if it's remote and not material cooperation, that's the language. Creo que si es remoto y no hay cooperación material, ese es el lenguaje que se utiliza en la teología moral, Then it is acceptable, but not mandatory. entonces resulta aceptable, tolerable, pero no obligatorio o forzoso. So in the case of the Invertir. vaccines, what the church has said En el caso de las vacunas, lo que ha afirmado la Iglesia, because it's remote and indirect cooperation, debido a que es una cooperación remota e indirecta en el it's mal, acceptable to es use these aceptable vaccines, utilizar estas vacunas, but it is not mandatory, and no one should make it mandatory. pero no es obligatorio y nadie debería hacerlo obligatorio que participáramos en I ellas. think a similar set of moral analysis would apply to whether you would work for a company like that. Algo similar se puede aplicar cuando uno quiere trabajar en una compañía de este tipo. Is to promote abortion or Si el propósito de la compañía es promover abortos to engage in abortion, then I would say that that's close and direct material cooperation with evil. en ese caso implicaría una cooperación directa y voluntaria con el mal. But if it's something that's done at a distance and is not the direct intention or goal of Pero the si es company, algo con lo que hay distancia suficiente respecto del objetivo principal, de la meta principal de la compañía, then you may work for it or you don't have to. entonces tú deberías ver si pudieras trabajar en esa compañía o consideras que no es Really, conveniente. what this really calls for are Christian entrepreneurs Lo que esto está implicando es que estamos necesitando, es un llamado a emprendedores cristianos who are very successful and creative and competitive que in sean what they do. exitosos, competitivos y creativos en lo que hacen. And in order to accomplish that aim, the pastors of the church Y para conseguir ese objetivo, los pastores de la iglesia should not be discouraging entrepreneurship. no deberían estar desalentando el espíritu They should emprendedor. be helping to form Christian entrepreneurs, Deberían estar not ayudando a just formar good el people, espíritu emprendedor, no solo a través de la bondad de las personas, but to understand the nature of business, sino mediante la comprensión de la so that they naturaleza de can los be negocios, competitive para que puedan ser and put competitivos these other people out of business y poner a estas otras personas fuera del mercado, freely through libremente, competition, a través de la through competición, no a través del gobierno. government. Although if they're killing people, then they should be put out of business by the law, because that's the function of law, is to protect life. Exactly.
Look at Disney stock. You want to check, because a lot of people think that a big corporation, because it has a lot of money, gets away with promoting an agenda that doesn't gel with what the public wants or agrees with. It's not true. And it's never been true, by the way. It's just something that it seems like an easy way to think that everything is lost. You want to go long Disney? Be my guest. You can go short. Explica long y short. And they're losing a lot of money. Absolutely. They can't do that forever. Yeah. The underperformance relative to the S&P 500 is so staggering. Is it's down 15% in 5 years. It tells you a lot. Is that it's not true that a company can you can promote things that don't agree with the moral principles of the population, but not think that you can get away with it and make a profit. You can make a loss. That's a market. You should translate that. Exactly. Translate that. I thought you understood. No, he did, but maybe not. La idea de que una gran corporación, porque tiene mucho dinero, puede promover una ideología que va contra los principios morales de la inmensa mayoría de la gente es una idea muy fácil de vender, pero falsa. Y además parte de la base de que todo está perdido. Pues no es cierto. Como bien decía el padre Sirico, vía competencia se consigue, pero vamos, que mi ejemplo más evidente para todos vosotros es Disney. La capacidad de esa empresa de haber destruido no una ni dos, sino 3 franquicias multibillonarias no es fácil de conseguir, ¿no? Y eso obviamente pasa factura, y eso pasa factura. Esa empresa puede pensar que es que lo contrario, puede pensar que ellos están haciendo las cosas bien, pero el mercado tiene la belleza, ¿no?, de que de verdad a medio y largo plazo es prácticamente imposible encontrar una corporación que genere valor a medio y largo plazo, digamos, con una actividad que genere productos, bienes y servicios peores y de peor calidad. The market may judge Disney before God does. Bueno, cerramos con eso. El mercado va a juzgar a Disney antes de que lo haga Dios. Pues cerramos, muchas gracias. That's brilliant.